vez más en una emisión de reflexión en línea. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan en este día, una vez más agradeciéndole al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir una vez más en reflexión en línea de la Iglesia Jesucristo es la Respuesta. Mi nombre es Eric Pedrosa, pastor de la Iglesia Jesucristo es la Respuesta, y para mí es un privilegio poder estar nuevamente detrás de esta cámara, frente a esta cámara, compartiendo la palabra del Señor. Le voy a pedir que hagamos una oración para iniciar esta segunda parte sobre conociendo a Dios en su divinidad. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias por que nos has revelado tu palabra, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo y a través de la historia, Señor, y de todo lo que tú has creado, Señor. Te pedimos que se haga tu voluntad, que tú seas el que hables a través de mí, Señor, y que no sea mi pensamiento ni mi creencia, Señor, sino que sea tu palabra la que nos hable. En el nombre de Jesús, amén. Así que, hermanos, amigos y familiares que nos sintonizan, gracias por estar en una emisión más de reflexión en línea. Recordemos que en la primera parte que estuvimos hablando sobre conociendo a Dios en su divinidad, recordemos que hablamos sobre los atributos de Dios, ¿verdad? Y no sé si ustedes se recuerdan de cuáles atributos fueron los que hablamos, pero recordemos que uno de sus atributos era la soberanía, el que Él es santo y que Él es justo y es juez, ¿verdad? A la misma vez. Hoy, gracias al Señor, queremos seguir conociendo al Señor en esta época en la que cada uno de nosotros, recordamos la historia de cuando Dios en su perfecto plan, en su divinidad, mandó a su Hijo Jesucristo a nacer en un tiempo, tal vez no tenemos la fecha específica, tal vez no tenemos el lugar, digamos, exactamente, ¿verdad? O poder decir tal hora, tal segundo, en tal momento, pero lo que sí es que la palabra del Señor nos muestra que hubo un plan en el cual Dios en su misericordia envió a su Hijo, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y tomando en base el reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, es que Dios también quiere que le conozcamos a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces recordemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres personas en una, ¿verdad? Es un solo Dios, pero son tres personas que actúan a favor del plan que cada uno de ellos tiene. Cada uno de ellos trabaja de manera a favor de nosotros. Así es que, continuando con los atributos de Dios, ¿verdad? Y continuando con el conocimiento o cómo conocer a Dios, tal vez no en su totalidad, como decíamos, pero sí interesarnos más en conocer quién es Dios, cómo es que Él trabaja, qué es lo que Él quiere para nosotros y por qué es que Él envió a su Hijo Jesucristo en este tiempo que muchos recordamos, ¿verdad? En la mayoría del mundo recuerda este evento tan glorioso por medio del Espíritu Santo, engendraba una mujer, ¿verdad? Pero si bien el plan de Dios divino, ¿verdad? El conocer ese atributo de Dios, y veámoslo de esta manera: Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él, desde antes de que fuésemos, Él ya estaba y Él ya era Dios. Así es que otro de sus atributos muy muy particulares que nadie puede, digamos, contradecir por medio de la palabra, ni por medio de filosofías ni de ciencias, es que Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios que ha existido desde antes de que tú y yo existiéramos. De hecho, Él nos creó, ¿verdad? Por eso es que decimos que Él es un Dios eterno, es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso, porque Él desde antes de que nosotros fuésemos, Él ya era Dios, era el creador, era el todopoderoso, el santo, el soberano, ¿verdad? Como ya hemos estado estudiando. Así es que vamos a leer, le voy a pedir que abra sus Biblias
y vamos a leer en Salmos 90 y vamos a leer el capítulo 2, el verso 2 y el 3. Dice la palabra del Señor así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí el salmista, Moisés, ¿verdad? Moisés, que es quien escribe esta oración a Dios, él dice: yo reconozco que tú eres desde el siglo y desde el siglo y siempre tú has sido Dios. Del siglo hasta el siglo tú has sido Dios. En otras traducciones dice: por la eternidad y para la eternidad tú eres Dios. Entonces, reconocer a Dios en su eternidad, es decir, Dios es un Dios eterno. Y no solamente decir, bueno, Dios es eterno, no, sino que también Jesucristo, ¿verdad? Aunque Él vino un día a nacer, vino un día a morir, un día resucitó, Él ya era desde antes, Él ya existía desde antes como Hijo de Dios, y el Espíritu Santo también ya existía, ¿verdad? Génesis 1:1 dice, y el Padre y el Verbo y el Espíritu se movían sobre las aguas, ¿verdad? Ahí vemos esa unión y esa comunión que tenían estas tres personas divinas, ¿verdad? En el cual nos hacen ver que Dios es un Dios eterno. Entonces, ¿quién puede decir que Dios no es eterno si Él es nuestro creador? ¿Cómo poder nosotros meternos a cuestionar la palabra de Dios, a cuestionar a Dios? Bueno, ¿quién te creó a ti? ¿Quién te hizo? ¿Quién es el que es más soberano que tú? ¿Quién es? Es algo que la verdad muchos historiadores, muchos científicos, maestros teólogos han querido que esa respuesta sea contestada, pero la realidad es que la palabra del Señor nos dice que Él es eterno y que debemos de creer que Él es eterno, simple y sencillamente, ¿verdad? Queremos a veces respuestas, Dios no nos las tiene, Dios no nos ha dicho, no nos dirá a su tiempo, y si a Él le place, ¿verdad? Nos contestará cómo es que Él es eterno, si es que a Él le place. Pero muchos han quedado en esa duda, ¿verdad? Pero el creer que Dios es eterno, eso es por fe, es creer, no es ver, no es estudiar, no es el decir, yo quiero que sea así, o decir, bueno, hay una evidencia de que Dios es eterno, ¿verdad? Todo lo creado nos muestra que Él es eterno. Usted y yo, creados desde el vientre de nuestra madre, nos muestra que Él es eterno y que Él creó todo el mundo con su eternidad, porque Él es eterno, ¿verdad? Vamos a leer también Juan 1 y 2. Entonces, uno de los atributos del Señor es su eternidad. Él es eterno. Nadie puede decir que Dios fue creado de mi mente. Nadie puede decir que Dios fue creado por un choque. Nadie puede decir que Dios fue creado por una filosofía que ni siquiera existía antes de ser nosotros, de ser creados. Entonces no podemos nosotros afirmar y decir, bueno, ¿de dónde salió Dios? Eso solamente Él lo sabe, y solamente Él nos lo declarará, nos lo enseñará a su tiempo, a su manera. Claro, lo enseñará y lo contestará a los que hayan creído en Él, a los que hayan aceptado a su Hijo Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Así es que puede ser que usted quiera que esa respuesta se la dé el Señor. Bueno, venga Cristo, y no solamente venga por eso, venga porque usted reconoce que Dios fue quien le creó y que Él creó ese plan divino para que hoy Jesucristo sea el medio para llegar a Dios. Entonces vamos a leer Juan 1 y 2. Aquí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿verdad? Aquí se nos da una evidencia más por medio de la palabra, que el Verbo es Jesucristo. El Verbo se hizo carne, ¿verdad? El Verbo, el Hijo, se hizo carne, y es por eso que Él vino a nacer como en un pesebre, humildemente, por medio del Espíritu Santo, a través de un instrumento llamado María, en el cual nació, fue engendrado por el Espíritu Santo, y ahora es Él quien murió por nosotros, padeció por nosotros, fue redimido, fue resucitado por medio del poder de su Espíritu, y hoy es el Dios de nosotros, el Dios Jesucristo, y por eso es que Jesucristo es la respuesta para nosotros, ¿verdad? También Apocalipsis 1:8 nos demuestra y nos relata en su misma palabra cuán Dios es eterno.
Dice, yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? El principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así es que no hay duda de que Dios es eterno. Ese es un atributo que Él tiene. Él es eterno. Él no dejará, Él no morirá, Él no dejará de existir. Como nosotros algún día este cuerpo tendremos que abandonarlo, dejaremos de existir, nuestro nombre y apellido, pero Dios es eterno. Él nunca morirá, Él nunca desfallecerá. Incluso su palabra dice, todo pasará, pero mi palabra no. Su eternidad es un atributo glorioso de solamente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son eternos por excelencia. Su atributo divino, cómo, cuándo y por qué, eso no me corresponde saberlo o estudiarlo. Simplemente me corresponde creer que Dios es eterno, que Dios me ama, que Dios envió a su Hijo, que Dios dejó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para beneficio y para cambio y para atraerme a su voluntad y a su presencia, ¿verdad? Entonces, cuarto atributo, Dios es eterno, ¿verdad? Ahora vamos a leer Hebreos 1 del 10 al 12 para terminar con este atributo tan glorioso que nuestro Señor Dios Padre, nuestro Señor Dios Hijo y nuestro Señor Dios Espíritu Santo tiene, ¿verdad? Y que no hay ningún otro Dios, no hay ninguna otra religión que pueda decir que el Dios al que Él sirve, el Dios al que ellos adoran o aclaman, es un Dios que ha sido creador. Ninguno más que Dios, el Todopoderoso, el Señor, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que conoce cada una de las cosas creadas en el mundo, en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces, el atributo de Dios, que Él es eterno. Para cerrar este atributo del Señor y que podamos conocer, ¿verdad?, que tenemos un Dios creador, al cual adoramos, al cual servimos, al cual amamos y al cual está bien poner atención y querer conocerle, tener esa intriga, esa inquietud de decir, bueno, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que Él quiere para mí? ¿Qué es lo que Él ha planeado para mí como propósito, digamos, como plan para mi vida, ¿verdad? Ese conocimiento. Por eso es que esta reflexión en línea se llama Conociendo a Dios en su divinidad, ¿verdad? Entonces, para cerrar vamos a leer Hebreos 1 y vamos a leerlo del 10 al 12. Dice el libro de los Hebreos, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una vez más la palabra del Señor nos dice, tú creaste todo, todos pereceremos, todo pasará, todo será destruido, todo algún día dejará de ser como lo vemos hoy, y serán cosas nuevas que Dios tiene preparadas para nosotros. Incluso nuestro propio cuerpo será diferente cuando Jesucristo venga. Él hará su plan, Él terminará su obra en nosotros. Pero dice aquí la palabra del Señor, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tú eres eterno, el Alfa y el Omega. El Señor hoy nos dice, pongamos eso en nuestra mente, en nuestro corazón y digamos, Señor, yo reconozco, yo sé que tú eres eterno y sé que tú no tienes fin, que tú eres el principio y el fin y que tú tienes un plan para mi vida, ¿verdad? Pongámoslo en práctica eso, orémosle al Señor y alabémosle por su eternidad, su nombre eterno, ¿verdad? Otro atributo que también el Señor Dios tiene es que Él es supremo. Dios tiene autoridad sobre todo, sobre todos y sobre todo lo creado. No es un monarca falso,
no es un rey falso, no es un señor falso. La palabra del Señor dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es supremo, Él tiene la autoridad sobre todo. El mismo Jesucristo lo estableció así, lo proclamó a sus discípulos. Toda autoridad me es dada en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, ¿verdad? El Señor Dios, su Padre, le dio autoridad por haber llevado a cabo ese plan tan misericordioso, tan lleno de gracia, de amor hacia nosotros. Él lo cumplió hasta la muerte en obediencia a su Padre. Por eso Él es supremo. Dios mismo, el Padre, tiene autoridad sobre todo, pero Jesucristo también se le fue dado autoridad sobre todo, y el Espíritu Santo también, siendo Dios, tiene autoridad sobre todo, ¿verdad? Entonces vamos a leer Proverbios 21 y vamos a leer el verso 30 y 31 para entender esta realidad. Dios es supremo. No hay ningún Dios que haya establecido incluso aún las leyes terrenales. Y lo vamos a ver en la palabra, como Dios en su supremacía, en su autoridad, estableció la misma autoridad a la que tú y yo le rendimos cuentas en la tierra, a la que tenemos que obedecer, ¿verdad? Que a veces nos cuesta, que a veces no nos gusta cómo rigen las autoridades, ¿verdad? Eso es problema del corazón, pero no es problema de la ley. En sí la ley impuesta por Dios no es el problema son las personas que tienen esa autoridad a la cual se les fue delegada, ¿verdad? Igual como en el jardín del Edén, se nos dio una voluntad permisiva en la cual Adán y Eva primero decidió ir en contra de lo que se le había dicho. Después Adán, ahí va, ¿verdad? También. Pero vamos a leer Proverbios 21, 30 y 31 dice la palabra del Señor así: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová, Dios, es el que da la victoria. Muchos de nosotros podemos ser entrenados, podemos ser inteligentes, podemos tener una vocación, podemos tener un cierto don, un cierto talento, pero al final de cuentas, aún Dios en su supremacía, en su autoridad, Él puede usar nuestro talento para hacer lo que Él quiera, para llevarnos al destino al que Él decida que nosotros lleguemos, ¿verdad? Supremacía sobre todo, aún sobre la autoridad terrenal. Y dice, no hay sabiduría, no hay inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay sabiduría? ¿Por qué no hay filosofía? ¿Por qué no hay nada que pueda ir en contra de Dios? ¿Por qué? Porque Él mismo lo estableció. Él nos dio un cerebro pensante, nos dio una capacidad de inteligencia, Él nos dio una capacidad para hacer las cosas, para sobresalir, para tener poder lograr lo que tal vez nosotros nos propongamos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el Señor fue quien nos puso esa sabiduría. El Señor es quien nos puso esa inteligencia. Y amigo que me escuchas, que has puesto tu confianza o tu prosperidad, o has puesto tu trabajo, tu solvencia en tu propia inteligencia o en tu propia prudencia, como lo dice la palabra, déjame decirte que al final Dios tiene un resultado en el cual Él te va a mostrar cuál es el resultado para tu vida. Aunque tú tengas inteligencia, aunque tú tengas sabiduría, ¿verdad? Al final las cosas y el resultado se hará como Dios es, como lo quiere hacer, ¿verdad? Aquí mismo lo dice, el caballo se alista. Es prudente el caballo entrena, se prepara, come, corre, ¿verdad? Pero el día de la batalla, dice, mas Jehová es el que da la victoria. Él es el que mueve las cosas, Él es el que decide si ganas, si pierdes, si obtienes, si no obtienes. Al final de cuentas, podrás tú tener mucha sabiduría e inteligencia, pero al final de cuentas, el propósito por el cual Dios te dio esa sabiduría, ese don, ese talento, Dios lo va a usar para su propio plan y beneficio nuestro también, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero el Señor dará la victoria, dice su palabra. También vamos a leer Romanos, el libro de los Romanos, en el capítulo 13, verso 1. Dice de esta manera:
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué grandioso es ver que Dios, en su soberanía, en su plan, estableció un sistema que rige, ¿verdad? Esto se llama autoridad, esto se llama ley, en el cual nos dio unas reglas, en el cual a través de esas reglas tenemos una vida probablemente más saludable, una vida sin menos problemas, una vida sin acarrear consecuencias que la mayoría lo sabemos: las drogas, el robar, el mentir, el ser infiel. Todo eso nos acarrea consecuencias, en la cual el Señor mismo estableció en su ley, ¿verdad? Estableció no solamente en su ley, como en la Torá, en los 5 libros, ¿verdad? Sino para el pueblo de Israel, sino también la ley terrenal. Dice: sométanse, ¿verdad? Es para su propio bien, es para su propio beneficio. Por eso es que el Señor es supremo, es con toda la autoridad. Jesucristo mismo, cuando estuvo ante Pilato, le dijo: tú no tienes autoridad, tú no tendrías autoridad sobre mí si no fuera porque Dios te la ha dado. Él se sometió a la autoridad terrenal, ¿verdad? De no pelear, de no reclamar, de no decir: no, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo te puedo destruir, o ¿por qué me voy a arrodillar? ¿Por qué te voy a contestar? No, el Señor cayó y dijo: solamente por la autoridad que mi Padre estableció en la tierra, es por eso que tú eres rey, es por eso que tú eres gobernador, es por eso que tú estás ejerciendo una labor en la cual, que si mi Padre no te lo hubiera dado, no tendrías autoridad sobre mí. Entonces Jesucristo mismo ahí demostrando que hay que someterse a la autoridad, aunque lo estaban haciendo mal. Es cierto, Jesucristo no debió haber ido al Calvario, no debieron de haberle acusado como lo acusaron. Plan de Dios, pero a la vez Jesucristo mismo dándonos ejemplo de lo que debemos de hacer con la ley terrenal: someternos y establecer esta ley, ¿verdad? Entonces Dios es supremo. Ningún otro Dios ha establecido, y puede mencionarme todos los dioses a la cual usted considera un Dios. El dinero es un Dios, y probablemente usted puede decir: cambia leyes, quita leyes, sí, pero si usted se fija, las leyes que el dinero, que la ambición, que el poder del humano ha alcanzado y ha quitado leyes, ha cambiado la ley que el Señor ha establecido, pues si ustedes se dan cuenta, todos han acarreado destrucción, maldición y cosas malas para el mismo ser humano. Así es que el Señor nos ayude. Él es supremo. Dios es supremo. Él es el que tiene autoridad sobre todo, ¿verdad? La palabra de Dios dice también: ninguna sola hoja se mueve sin que Dios no lo declare, sin que Dios no lo permita. Si es que su supremacía es grande, y ningún Dios, ninguna persona que usted pueda adorar, ninguna persona o ninguna deidad que usted crea que es Dios, ninguna tiene la autoridad para cambiar leyes, ni tampoco para ser supremo, ni estar por encima como con autoridad, como Jesucristo, como Dios, como el Espíritu Santo. El tercer atributo de Dios en esta serie de Conociendo a Dios en su divinidad es la omnipresencia. Atributo de Dios que ninguna persona o cosa llamada Dios tiene. Él está en todos lados al mismo tiempo. La omnipresencia de Dios es que Él está en cualquier lugar, en cualquier momento. Él puede estar aquí, Él está aquí, escuchando su palabra, escuchando lo que Él mismo nos ha enseñado. Él está con nosotros, pero también está con mi familia, también está con los hermanos de la congregación, también está con las personas que están en la cárcel, con las personas que tienen necesidad. Él es omnipresente. Él está en todo lugar, en todo escenario, en toda etapa, en toda la historia. Él está.
y seguirá estando, porque Él es un atributo que ningún Dios, por más que usted le quiera llamar Dios y usted le traiga tributo, le alabe, le dance, le haga lo que usted quiera, le rinde tributo, ninguna de esas personas, ninguna de esas deidades, entre comillas, es omnipresente. No puede estar en todos los lugares. Proverbios 15:3, el libro de los Proverbios, ¿verdad? Gran sabiduría, ¿verdad? Que dejó el Señor. Proverbios 15:3 dice la palabra del Señor así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Dios están en todo lugar. No hay ningún lugar en el que el Señor no esté. No hay, no existe. Por eso es que Dios es un Dios perfecto. Es un Dios que tiene atributos únicos. Es un Dios que tiene atributos en el cual nadie lo asemeja, en el cual nadie puede ser igual a Él. Por eso es que Dios en su omnipresencia dice, Él está viendo a los buenos y a los malos, ¿verdad? Nadie tiene la capacidad de hacer esto, por más que intente con la ciencia, por más que intente por medio de la tecnología, ¿verdad? Que ahora pues con la tecnología podemos estar, pues nos pueden estar viendo en otros países, en otros lugares, ¿verdad? Y qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero no tenemos la capacidad como Dios de estar en los momentos malos, en los momentos alegres, en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia. Dios está ahí, porque Él es omnipresente. Él está en cualquier etapa de tu vida, en cualquier proceso. Por eso es que Dios es un Dios omnipresente. Ni la tecnología ni la ciencia podrán lograr lo que solamente Dios puede hacer, estar en todo lugar. Ningún santo, ninguna persona, ninguna deidad, que por más que usted crea y que usted tenga la fe en esa persona, ninguno de ellos puede estar en el lugar, en todo lugar al mismo tiempo, solamente Dios. Y Jesucristo mismo también lo demostró en su palabra, lo demostró cuando resucitó. Se le apareció a unos en Galilea, se le apareció a otros en el camino de Emaús, se le apareció a los discípulos, se le apareció a Pablo. Él puede estar en cualquier lugar. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, mora en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué omnipresencia tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Claro, mora en los que han aceptado el reto de seguir a Cristo, los que han creído en su palabra, los que han creído en el plan divino de Dios y que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Vamos a leer también Jeremías 23 y 24. Dice la palabra del Señor, Dios hablando: yo soy Dios, ¿acaso yo soy Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Pregunta: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, acaso, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando en mentira de mi nombre, diciendo: soñé y soñé. El Señor conoce, el Señor está en cada una de las etapas de la iglesia, de las etapas de la historia. Él ha estado ahí, Él ha estado ahí, Él ha funcionado de la manera de acuerdo a su plan. Pero ¿acaso es un Dios nada más de cerca? No, es un Dios que también está lejos. Y cuando parece que está lejos, es cuando más cerca está. Y lo hemos podido experimentar. Nadie puede esconderse de Dios, haga lo que haga, esté donde esté haciendo bien o esté haciendo mal. Él lo sabe. Los ricos, pobres, clases sociales, sea media, sea baja, Dios los ve a todos y Él lo sabe todo sobre todos. El Señor es omnipresente. Job 34, no, Salmos 139, y vamos a leer del 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba
y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijese, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún ahí la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún, hermano, aún el Señor ve hasta el mismísimo infierno. Él ve las personas que están cayendo ahí. Él ve las almas que están ahí con tristeza, porque hay personas que algún día gozaron, algún día disfrutaron de la divinidad, de la presencia, del amor, de la misericordia del Señor, y que por X o Y se perdieron, no siguieron. Pero cada paso que damos, cada paso que das, por la senda que vas, hay un Dios que te ve, hay un Dios que lo conoce todo. Yo me puedo esconder de las personas, me puedo esconder de la congregación, me puedo esconder de mis hijos, de mi esposa, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, pero de Dios no. Y por eso es que Dios tiene este atributo tan precioso, que aún si tú crees que todos te han abandonado, Él está ahí. Si tú crees que todos se han alejado de ti, que todos te han dado la espalda, que piensas que no hay nadie que te pueda ayudar, Dios está ahí. Clámale a Él, ámale a Él, búscale a Él, conócelo a Él. Yo sé que Él está interesadísimo en tu vida, para que Él haga notoria en tu vida su amor y su misericordia. Él entregó a su Hijo para salvarnos, para guiarnos y llevarnos al plan. Que esta palabra sea de bendición a tu vida. Sé que estamos conociendo al Señor no en su totalidad, porque como dice la palabra, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Nuestra mente limitada no puede comprender todas las maravillas del Señor. Cómo es que Él es eterno, cómo es que Él tiene la autoridad sobre todo, cómo es que Él es omnipresente. Son atributos tan únicos de un solo Dios, que se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, y que esta palabra, que esta enseñanza, tú la puedas día a día decirle: Señor, yo te alabo porque tú eres eterno, te alabo porque tienes la autoridad sobre mi vida, porque eres supremo y porque siempre estás donde quiera que yo voy. Aunque te falle, arrepentámonos, pidámosle perdón a Dios. Él nos perdona, Él nos ama. Y si tú que nos ves a distancia, nos vas a ver una semana, un día o en algún momento vas a ver esta grabación, recuérdate que Jesucristo es la respuesta, que Él te ama. Y te hago la invitación: aclámale ahí desde tu habitación, desde donde quiera que tú estés. Él está ahí, Él es omnipresente. Pídele: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que el único camino es Jesucristo, hacia la salvación, hacia la comunión contigo, Dios. Reconócelo y dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Hazme una persona que solamente tú quieres que yo sea. Entra en mi corazón, te recibo como mi único Señor y Salvador, y ayúdame a cambiar con tu Santo Espíritu, para que ya no sea yo quien viva, sino que seas tú quien viva en mí. Que el Señor te bendiga, y que esta oración hazla desde el fondo de tu corazón. Que el Señor te bendiga, y verás que el Señor tiene un plan para tu vida. El Señor tiene un plan maravilloso. El Señor te bendiga. Se despide en esta ocasión tu hermano, amigo, compañero y pastor de la iglesia Jesucristo es la Respuesta, Eric Pedrosa. Que el Señor te bendiga. Amén. Terminamos esta misión en línea. Recuerden que Jesucristo es la respuesta.